El asombro es la actitud de sorpresa, admiración o inquietud que experimenta el ser humano al enfrentarse con la realidad, cuando se da cuenta de que muchas cosas del mundo no son tan obvias como parecen y despiertan preguntas profundas sobre su origen, su sentido y su funcionamiento. En la vida cotidiana, las personas suelen aceptar el mundo tal como es, sin cuestionarlo demasiado. Sin embargo, cuando surge el asombro se detiene a reflexionar y comienza a preguntarse por qué existen las cosas, cómo funciona el universo, cuál es el sentido de la vida o qué es la verdad. Este momento de sorpresa intelectual provoca el deseo de conocer y comprender la realidad de una manera más profunda, lo que da inicio a la reflexión filosófica. Varios filósofos de la antigüedad señalaron que la filosofía nace precisamente de esa actitud. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que los seres humanos comenzaron a filosofar movidos por el asombro ante los fenómenos de la naturaleza y del universo. De manera similar, Platón consideraba que el asombro es una experiencia propia del filósofo, ya que es lo que impulsa a cuestionar lo que parece evidente y a buscar explicaciones más profundas. Desde esta perspectiva, el asombro no es solo una emoción pasajera, sino una actitud intelectual que abre la puerta al conocimiento. Gracias a él, el ser humano deja de conformarse con explicaciones simples o tradicionales y comienza a investigar, analizar y reflexionar sobre la realidad. Así, el asombro se convierte en el punto de partida de la filosofía, porque despierta la curiosidad, la duda, el deseo de comprender el mundo y nuestro lugar dentro de él. En conclusión, el asombro entendido filosóficamente es la experiencia que impulsa al ser humano a cuestionar la realidad y buscar respuestas racionales sobre la existencia, el conocimiento y la verdad. Por esta razón, muchos filósofos lo consideran el primer paso para el nacimiento del pensamiento filosófico y del desarrollo de la filosofía misma. Algunos ejemplos del asombro podrían ser el universo y las estrellas. Una persona observa el cielo lleno de estrellas y se pregunta cómo se formó el universo o si tiene un principio. Este tipo de preguntas llevaron a filósofos como Aristóteles a reflexionar sobre el origen del cosmos. El origen de la vida. Al ver cómo nacen las plantas, animales o personas, alguien puede preguntarse de dónde viene la vida y por qué existe. Ese asombro impulsa la reflexión filosófica sobre la existencia. El paso del tiempo. Cuando una persona se da cuenta de que todo cambia con el tiempo, las personas envejecen, las cosas se transforman. Puede preguntarse qué es realmente el tiempo o por qué todo cambia. La naturaleza. Al observar fenómenos naturales como la lluvia, los rayos o los volcanes, las personas pueden sentir asombro y preguntarse por qué ocurren esos fenómenos. En la antigua Grecia, ese asombro llevó a muchos pensadores a buscar explicaciones racionales. Límites del pensamiento filosófico. Los límites del pensamiento filosófico se refieren a las fronteras o restricciones que tiene la filosofía al momento de intentar explicar y comprender la realidad. Aunque la filosofía busca responder preguntas profundas sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral y el universo, existen ciertos aspectos del pensamiento filosófico que no puede resolver de manera definitiva o absoluta. Una de las principales limitaciones del pensamiento filosófico es que muchas de sus preguntas no tienen respuestas únicas o comprobables de forma empírica, a diferencia de las ciencias naturales que pueden comprobar sus teorías mediante experimentos y observaciones. La filosofía trabaja principalmente con la reflexión, el análisis y la argumentación. Por ello, muchas respuestas filosóficas pueden ser interpretadas de diferente manera o debatidas durante largos periodos de tiempo sin llegar a una conclusión definitiva. Otro límite del pensamiento filosófico está relacionado con la capacidad humana de comprender la realidad en su totalidad. El ser humano utiliza su razón, su lenguaje y su experiencia para analizar el mundo, pero estas herramientas pueden ser limitadas. Algunas cuestiones como el origen absoluto del universo, la naturaleza total de la conciencia o el sentido último de la existencia pueden ser tan complejas que superan la capacidad humana de comprensión completa. También existen límites relacionados con el contexto histórico, cultural y social en el que viven los filósofos. Las ideas filosóficas suelen estar influenciadas por la época, la cultura y las creencias del momento.
Por esta razón, lo que se considera verdadero o importante en una época puede cambiar con el tiempo conforme evolucionan las ideas y el conocimiento. Algunos filósofos han reflexionado profundamente sobre los límites. Por ejemplo, Immanuel Kant señaló que la razón humana tiene fronteras y que no todo puede ser conocido con certeza absoluta, especialmente cuando se trata de temas que van más allá de la experiencia. Esto muestra que incluso dentro de la filosofía existe una reflexión constante sobre hasta dónde puede llegar el conocimiento humano. Ejemplo, el origen exacto del universo. La filosofía puede reflexionar sobre cómo empezó el universo, pero no puede demostrar con certeza absoluta su origen. Filósofos y científicos han dado distintas explicaciones, pero sigue siendo una pregunta abierta. La existencia de Dios. La filosofía puede representar argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, como lo hicieron los filósofos como Immanuel Kant o Santo Tomás de Aquino, pero no pueden probar de forma definitiva. ¿Qué ocurre después de la muerte? Muchas personas se preguntan qué pasa después de morir. La filosofía puede analizar diferentes ideas sobre el alma o la existencia, pero no puede comprobar una respuesta con certeza. El sentido de la vida. La filosofía reflexiona sobre el propósito de la vida humana, pero no existe una única respuesta universal. Cada corriente filosófica propone ideas diferentes. La realidad absoluta. La filosofía intenta explicar qué es la realidad, pero puede haber distintas interpretaciones sobre lo que realmente existe o sobre cómo recibimos el mundo. La ontología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el ser, la existencia y la naturaleza de la realidad. Su objetivo es analizar qué cosas existen, cómo existen y cuáles son sus características fundamentales. Por otro lado, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la realidad, el ser, el universo y todo aquello que está más allá de lo físico o material. Busca comprender los principios y causas más profundas de todo lo que existe. En filosofía, el ser es uno de los conceptos más fundamentales, ya que se refiere a todo aquello que existe o que tiene alguna forma de realidad. El término ser se utiliza para hablar de cualquier cosa que exista, ya sea algo material, como una persona, un animal o un objeto, o algo inmaterial, como una idea, un pensamiento o un sentimiento. Por esta razón, la filosofía habla del ser, se refiere en general a todo lo que forma parte de la realidad.